Muy buenas tardes, son las 7 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias. Comienza en este momento la comparecencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ministro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comparecí en rueda de prensa justo aproximadamente un mes para darles cuenta de la evolución del mercado de trabajo en el mes de marzo, y entonces estábamos en una situación muy aguda en la evolución de la pandemia y también tuve que dar cuenta de la gran destrucción de empleo que se había producido en el mes de marzo. Un mes después, estamos en una situación, desde el punto de vista epidemiológico, mucho mejor, sin que esto nos permita lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, y también puedo dar cuenta hoy de que la evolución del mercado de trabajo en el mes de abril ha sido muy distinta de la del mes de marzo y se ha estabilizado en gran medida la evolución del empleo. Lógicamente, debo, en primer lugar, referirme a todas aquellas personas que se están viendo afectadas y en particular aquellos que han tenido fallecidos en sus familias y mis condolencias a todos ellos y, por supuesto, mi gratitud, como es así, de todo el ministerio, diría, que dirijo, a todos los profesionales de la sanidad que están ayudándonos tanto en esta crisis. En esta comparecencia voy a referirme a tres y voy a seguir, como hice la otra vez, una presentación con transparencias que va a guiar mi presentación. Voy a referirme a tres cuestiones principales. En primer lugar, voy a hablar de la evolución del mercado de trabajo en el mes de abril y en comparación con marzo. En segundo lugar, voy a hacer referencia a el efecto de todas las medidas que hemos ido adoptando durante estos meses para neutralizar y mitigar los efectos de la crisis sobre la situación económica. Y finalmente, me parece que es muy importante empezar a mirar con más detalle sectorialmente qué sectores se están viendo más afectados para que podamos hacer un seguimiento y podamos focalizar más nuestras medidas. Empezando por la evolución del mercado de trabajo, y en esta primera transparencia que pueden ver ustedes, esa es la evolución de la afiliación, que como ves, pues iba, ya lo comenté en su momento, iba muy fuerte en el mes de febrero. En el mes de marzo, a partir del día 12, se produce esa caída brusca que pude comentarles a ustedes. Esta es la serie diaria a partir del día 12-13 de marzo, cuando se iniciaron las medidas de confinamiento. Y como ven ustedes, a partir de aproximadamente ya finales de marzo, pero sobre todo en abril, se ha producido esa estabilización que cuando nosotros presentamos los datos en media sobre media todavía da una caída fuerte, pero si miramos la serie diaria veremos exactamente que la afiliación a la Seguridad Social está prácticamente parada y estable en todo el mes de abril. Vamos a verlo con más detalle en esta siguiente transparencia, donde en las barritas de colores azules y rojos aparecen las caídas y las subidas, primero en el mes de abril, el mes de marzo, y ahora en el mes de abril, donde ven que ya prácticamente pues, se compensan unos con otros. De hecho, teniendo en cuenta también el dato de ayer, de 4 de mayo, que compensa la caída habitual que se produce en los últimos días, el último día del mes, porque vencen muchos contratos que se renuevan justamente al empezar el mes siguiente, estamos hablando incluso de que la afiliación ha subido unos 30.000 trabajadores. Entraremos en detalle en ello. Pero fíjense que esa evolución que vemos ahí del 30 de abril y la subida después de mayo, que es una característica habitual de nuestro mercado de trabajo por la gran cantidad de contratos temporales, ya nos da una idea de normalidad que no ha ocurrido en el mes anterior, de contratos que se discontinúan y que inmediatamente se renuevan a partir del primer día del mes. Ya es un primer síntoma de normalidad. Vamos a ver a partir de ahora algunas características que subyacen a estos datos agregados de afiliación, y si vemos la siguiente transparencia podremos ver ahí ya datos que hacen referencia a la distinción entre trabajadores temporales y indefinidos. Y como es habitual en nuestro mercado de trabajo, desgraciadamente el grueso del ajuste se produjo en el mes ya lo vimos en el mes de marzo en los temporales, e incluso se ha producido una restricción adicional en el mes de abril, que es algo de lo que todos somos conscientes y que refleja pues, una de las debilidades estructurales que claramente hay que abordar del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Igualmente, y eso lo podemos ver en la siguiente transparencia, otra característica habitual de los procesos de destrucción de empleo es la enorme concentración no solamente en trabajadores temporales, sino además en los más jóvenes. Esa gráfica distingue
por edades, el porcentaje, digamos, del total de trabajadores en cada franja de edad que han perdido su empleo, y lo que vemos es, separando lo que ha sido en el mes de marzo con el efecto adicional en un sentido o en otro que ha podido tener el mes de abril. Y vemos claramente que el patrón asociado a la edad es extraordinariamente marcado. Veámoslo, si les parece, en la siguiente transparencia, donde hemos ido agrupando por edades, y lo que vemos es que prácticamente el 50% de la destrucción de empleo que se ha producido desde que se inició la crisis está concentrada en personas que tienen menos de 35 años. Esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar y que este Gobierno es absolutamente consciente que es una característica estructural que viene de muy lejos en nuestro mercado de trabajo, temporalidad y impacto sobre los más jóvenes. Esta realidad que estamos viviendo en este proceso abrupto de destrucción de empleo, pues de nuevo nos tiene que alertar sobre la necesidad y urgir la necesidad de abordar esta reforma del mercado de trabajo que tan necesaria es para que este tipo de ajustes puedan paliarse en el futuro. No obstante, y eso es algo que vamos a ver a partir de ahora, todos estos, y esta es la gran diferencia una primera gran diferencia respecto a crisis anteriores, estos trabajadores tienen asegurada la prestación del desempleo con independencia de la longitud que sea su historial laboral y, por lo tanto, están recibiendo una prestación y están siendo protegidos en una situación sobrevenida de caída y, en algún caso, paralización de actividad de muchos sectores económicos. Si pasamos a la siguiente transparencia, podremos ver otra característica, que es cómo se ha producido esta destrucción de empleo entre los distintos sectores. De nuevo, el color más de azul claro es lo que ocurrió en el mes de marzo y el color azul es abril. Como vemos, el grueso de la destrucción se produjo en el mes de marzo y en abril prácticamente no ha habido ya efectos en el régimen general. Autónomos sigue siendo un régimen muy poco afectado gracias a la prestación extraordinaria que hemos puesto en marcha. Ha habido un ajuste significativo ya en términos porcentuales en las empleadas de hogar, y aquí recordar que desde el día de hoy pueden recibir por primera vez en España pueden solicitar por primera vez en España las empleadas de hogar una prestación de desempleo, que es algo absolutamente, es la primera vez que ocurre y que de alguna forma va a ayudar a paliar esta situación que se ha manifestado con cierto retraso más en el mes de abril. Y también comprobar en ese gráfico cómo pueden ver que en el régimen agrario pues estamos viviendo incluso una creación de empleo tanto en marzo como adicionalmente en abril, en un momento en que estacionalmente es muy importante, y gracias a las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno en el decreto ley sobre el régimen sobre el mundo agrario que yo creo que hace 2 consejos de ministros que se aprobó, o 3. Si pasamos a la siguiente transparencia, podremos ver otra dimensión importante de lo que está pasando, que es la dimensión geográfica, y como vemos ahí cambia ya radicalmente en abril el color, de tener una destrucción de empleo muy generalizada en el mes de marzo. En abril prácticamente, cuando uno pueda mirar la gama de colores con cuidado, verán que prácticamente ya en muchas provincias se está creando algo de empleo mediante aumento de la afiliación, y prácticamente en casi ninguna provincia pues hay caídas ya muy, muy significativas. Si pasamos a la siguiente transparencia, podremos ver en la siguiente algo que a mí me parece que es el elemento fundamental que diferencia esta crisis de las anteriores. Aquí lo que estamos haciendo es comparar con una caída del PIB como la que se produjo en el año 2009, primero en el último trimestre del 2002, 2 trimestres. Hemos tomado el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009, donde hubo una caída casi del 5% del PIB y donde cayó el empleo medido por la afiliación incluso más que el PIB. Es decir, se amplificó el efecto de destrucción de empleo respecto al PIB. Cuando miramos una caída obviamente mucho más brusca ahora y concentrada, casi del 20% entre los 2 primeros trimestres del año, resultado de la paralización de una parte importante de la actividad como resultado del coronavirus, esa caída enorme que se ha producido del PIB, en cambio lleva aparejado una caída de empleo incluso menor de la que hubo en el año 2008-2009, resultado de todas las medidas de protección de rentas y de protección de empleo. Esta es la gran diferencia que marca un marco, define un marco de protección mucho más moderno, mucho más en línea con los países en los que mejor funciona el mercado de trabajo en Europa, y resultado de todas las medidas que a continuación vamos a ir repasando, si les parece.
para verlo incluso de una forma más, en la siguiente transparencia, de una forma más completa en el conjunto de un año y utilizando aquí datos de contabilidad nacional del Programa de Estabilidad de España, vemos de nuevo cómo en el 2009, con una caída del PIB del 4%, hubo una caída del empleo que cuando vemos las previsiones actuales, tanto de caída del PIB como de caída de aumento del desempleo, pues la diferencia es extraordinariamente marcada y vuelve a reflejar este fenómeno de diseño de una red de protección del empleo, pues yo creo que muy extensa y muy eficaz, como estamos viendo hasta ahora. Y esa red es la que voy a pasar a comentar ahora en el ámbito de mi ministerio, del Ministerio de Seguridad Social, en 4 ámbitos que paso a describir a continuación. El primer ámbito es el de los ERTES, que tiene una dimensión de protección, de prestación a los trabajadores que quedan en esa situación durante un tiempo, pero que desde el punto de vista de las empresas la Seguridad Social está exonerando al 75% o al 100% si es una empresa, si es una pyme, de las prestaciones sociales, lo que significa una ayuda muy importante desde el punto de vista de la liquidez y por supuesto, de los costes laborales para las empresas. La segunda es la prestación para los autónomos, la tercera es las moratorias y los aplazamientos de las cuotas a la Seguridad Social para aquellas empresas que no están sometidas a ERTE, pero quieren ver aliviada, nos piden que se alivie su situación de liquidez, y esta es la tercera medida, y la cuarta es las prestaciones por incapacidad temporal que hemos extendido a todas aquellas personas que han sufrido la enfermedad o que han sido confinadas como resultado de la misma. Vamos a empezar por los ERTES y vamos a dar algunos datos. En el caso de los ERTES estamos hablando de más de 3 millones, 3.100.000 trabajadores han quedado, protegidos por los ERTES de fuerza mayor y adicionalmente unos 300.000 adicionales por ERTES, ERTES que no son derivados de la fuerza mayor. Estamos hablando de prácticamente 3,5 millones en total y más de 500.000 empresas. Ahí vemos en ese gráfico cómo en el mes de abril todavía se ha extendido la protección a algunos trabajadores más respecto al mes de marzo. Si pasamos a la siguiente transparencia podremos ver ya los efectos que se producen desde el punto de vista geográfico. Simplemente la fotografía la podemos pasar rápidamente. Ese es el mapa del impacto en toda España, de la protección a través de ERTES. Y aquí ya pasamos a lo que yo creo que es una prestación que ha funcionado muy bien, que es la prestación extraordinaria a los autónomos. El 40% de los autónomos en España se van a ver beneficiados, están viendo beneficiados, de hecho, ya por esta prestación. Ya estamos pagando una prestación y reconocida a 1.200.000 autónomos y solamente un 3% de las prestaciones están siendo rechazadas, lo que es un número muy, muy pequeño. De nuevo, en la siguiente transparencia, y pasamos rápidamente, es simplemente el mapa de cómo esto se distribuye geográficamente en España. La vemos ahora, aquí simplemente la dejamos ahí y quien quiera puede comprobar cómo realmente el patrón geográfico tiene mucho que ver con la especialización productiva diferencial en las distintas regiones desde el punto de vista más de servicio frente a industria, frente a los ERTES. Si pasamos a la siguiente transparencia y vemos algún detalle más, aquí vemos lo que creo que es una comparación muy importante, porque se ha hablado mucho de esto, es ese 40% que estamos protegiendo de total de autónomos en España es una cifra sensiblemente superior de la que se está protegiendo en los países de nuestro entorno. Ahí está la comparación y con los datos de detalle y yo creo que son bastante elocuentes. Si pasamos a la siguiente transparencia ya entraremos a ver lo que son la inyección de liquidez y recordar que en este mes de mayo he firmado una orden ministerial por la cual 12 sectores económicos pueden tener una moratoria simplemente con pertenecer al sector, se les permite, están cubiertos por una moratoria de 6 meses en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social sin coste, en el entendimiento que existe la opción para todas las empresas de aplazamientos con un coste muy pequeño, que lo hemos bajado al 0,5% de tipo de interés, y esa es una posibilidad que tienen todas las empresas independientemente del sector, y de hecho llevamos ya 85.000 solicitudes, que supone un 550% más de las solicitudes que hemos recibido en un periodo equivalente al año anterior. Si pasamos ya a la cuarta dimensión de las medidas que estamos poniendo, que es las casi 600.000 personas que se han beneficiado de la incapacidad temporal. Aquí vemos en este gráfico descompuesto
la parte que es de esas 600.000, cómo han ido evolucionando en el tiempo y cómo también se han ido produciendo altas a medida que pues, han ido sanándose de la enfermedad y volviendo a la actividad laboral ordinaria. Como vemos, el neto entre los dos en este momento es que tenemos, digamos, unos 200.000 personas todavía, digamos, que se están beneficiando en este momento de esta prestación, digamos, de este beneficio de homologar como enfermedad profesional cualquier circunstancia relacionada con el coronavirus, bien por la vía de la enfermedad o bien por la vía del confinamiento. Con esto yo creo que cubrimos las 4 dimensiones y vamos a tener una fotografía final, si les parece, en la siguiente transparencia, en la cual podemos ver el grado de protección agregada que estamos alcanzando, que es verdaderamente extensísimo y muy relevante, que marca, como decía yo, una gran diferencia con cómo desde el sector público, de las administraciones públicas y desde, en este caso, de la Administración Central, se ha abordado una situación de este tipo a la hora de proteger rentas y asegurar que aquellos sectores muy afectados, además de una forma totalmente sobrevenida, están en una situación, digamos, protegida, protegemos su renta, protegemos el capital humano y el tejido productivo asociado. Ahí tenemos las cifras agregadas, estamos hablando de que casi un 30% de la población activa ocupada, en torno a 5.800.000 personas, están siendo protegidas y ahí tenemos la descomposición por la vía por la que lo están siendo, ya sea porque están recibiendo una prestación del SEPE, en este caso con independencia, prácticamente casi todos, es decir, prácticamente todo el mundo está cubierto con independencia de la longitud de su historial laboral y de su cotización en este caso, la parte que tiene que ver con los autónomos, que pensamos estamos en 1.200.000, probablemente lleguemos al 1.400.000 que teníamos esperado, y en el ERTE la sensación que da, el ERTE ya estamos estabilizados, de hecho hay buenas noticias, incluso yo creo que hay que tener una buena noticia, el dato de ayer, de 1 de mayo, ya incluso los ERTE por fuerza mayor han bajado en 30.000 personas protegidas, síntoma de que ya se empiezan a activar ya personas en el mercado de trabajo y esto también es una muy buena noticia. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de 3.400.000. Si añadimos casi los 2 millones que tienen prestaciones en este momento en el SEPE, resultado de la prestación por el desempleo, la ayuda de desempleo, estamos hablando de prácticamente el 35% de la población activa, que es una cifra extraordinariamente alta, pero que es absolutamente necesaria y consistente con la naturaleza de la perturbación que está sometida a la economía, resultado de la discontinuidad de la actividad que marca digamos, la necesidad de contener y confinar una parte importante de la actividad de la movilidad de las personas, resultado de los requerimientos que vienen del ámbito sanitario. Si les parece, vamos a hacer ahora un foco sobre... Bueno, aquí hay una cifra que me parece también importante recordar antes de pasar al análisis sectorial, que es exactamente el gasto que desde la seguridad social, estrictamente de la seguridad social, y por lo tanto la transferencia de rentas que desde la seguridad social se ha hecho nosotros transferimos fundamentalmente rentas, aparte de lo que hagamos en pensiones, a empresas y autónomos, pues ahí estamos hablando de 6.500 millones de euros desde que empezó, digamos, en los 2,5, si incluimos este mes de mayo, lo que vamos a terminar transfiriendo de rentas, y las inyecciones de liquidez que estamos haciendo a través de moratorias y de aplazamientos. Esto da la cifra agregada de la magnitud del esfuerzo que se está haciendo desde la seguridad social. Y yo creo que con esto vamos a pasar a tener una fotografía específica de la evolución sectorial. Este gráfico lo que representa es a los 100 sectores, aquí tenemos hemos distribuido todos los sectores de la economía en los 100, tal como quedan descompuestos las CENAE en 100 sectores. Si empezamos de arriba a abajo, el color más fuerte, el color azul intenso, es la parte de los trabajadores que se han visto de ese sector, en porcentaje del total de los trabajadores del sector, la parte que se ve afectada por la caída de la afiliación. La siguiente, azul clara, es lo que hemos protegido a través de ERTES y finalmente la última, de color naranja, es en ese mismo sector la parte que estamos protegiendo a través de la prestación extraordinaria de autónomos. De tal forma que la suma de los tres nos dan las distintas modalidades de protección de los trabajadores que hemos tenido en cada sector. La fotografía lo que refleja es una enorme heterogeneidad entre los 100 sectores. Hay sectores en los cuales
ha caído la actividad y, por lo tanto, es decir, ha habido que proteger el empleo cerca del 80%, 90% incluso en algún caso, y como ahí tenemos toda una gradación que refleja cómo la economía se está viendo afectada de una forma extraordinariamente dispar y diferenciada, y eso exige que nuestras medidas y nuestras actuaciones tengan una naturaleza sectorial muy específica ante esta realidad que en otras crisis es mucho menos sectorial y tiene un efecto mucho más macro general. Esta dimensión sectorial es muy importante que desde los poderes públicos la tengamos completamente interiorizada y con un seguimiento muy cuidadoso para que ahora en la desescalada vayamos acompasando nuestras medidas a medida que se vayan recuperando diferencialmente estos sectores. Por dar una fotografía un poquito más detallada de la siguiente, si nos centramos en los sectores, porque tengan alguna idea, aquí estos datos van a estar disponibles y pronto van a poder ver detalles de los sectores que a cada uno le interese más, pero si nos centramos en aquellos sectores, ya lo vemos en esta transparencia, que se han visto más afectados, con caídas muy elevadas, en torno al 80%, incluso más por ciento, vemos como pues tenemos los sectores que uno supondría que tenían más efecto, como son todo lo que es la parte de restauración, de comidas y bebidas, con niveles en torno al 90%, o lo que estamos viendo en la confección de prendas de vestir, todo lo que es la actividad en ese sector y sectores parecidos. Y muy importante, vemos cómo o bien a través de ERTES o bien a través de la prestación de los autónomos, según la naturaleza de la estructura del empleo en cada uno de los sectores, hemos sido capaces de proteger gran parte del empleo de ese sector, donde prácticamente se ha parado todo. Y como vemos, la destrucción de empleo, con el añadido de que prácticamente también estamos protegiendo a esos trabajadores con una prestación de desempleo, es en términos relativos mucho menor. Si fuéramos capaces de hacer una fotografía como esta en crisis anteriores, y sobre todo la crisis financiera en sus momentos más agudos, en el año 2012-13 o en el año 2008-9, veríamos que una fotografía completamente distinta, donde lo que estaría es el azul oscuro, intensísimo por todas partes, y prácticamente no existió en ese momento ni prestación del desempleo, ni prestación, para autónomos, no la hubo, y prácticamente no hubo ERTES. Es un instrumento que no se utilizó escasamente. Esta es la gran diferencia, lo vemos agregadamente o lo vemos aquí con carácter sectorial. Si vemos la siguiente transparencia, podremos ver incluso el detalle, ya no tanto en términos porcentuales relativo al peso del empleo en un sector, sino en términos absolutos, en términos de la caída, digamos, el efecto de protección que se ha producido en términos de número de personas. Y, por ejemplo, el sector de servicios de comidas y bebidas, todo lo que es hostelería, restauración, etcétera, estamos hablando de que estamos protegiendo a 1 millón de personas. 1 millón de personas, prácticamente todo el sector, bien a través de ERTES o, como vemos, en una parte también significativa, a través de la prestación de autónomos. Hay muchos detalles en esta información que simplemente lo dejo aquí para que se pueda examinar y se pueda preguntar y podamos discutir bilateralmente a quien esté interesado, pero esta información nos da mucha riqueza y mucho detalle, la hemos ido agrupando cuidadosamente por las distintas prestaciones para que podamos hacer ahora un seguimiento prácticamente diario y cuidadoso de toda esta información, que es fundamental ahora en la estrategia de desescalada y en cómo las medidas que tenemos que ir implementando a partir de ahora, desde los ERTES actuales a el faseado a la situación de nueva normalidad, se vayan diseñando cuidadosamente. Yo creo que las transparencias siguientes inciden en este tema, me parece que hay alguna más que hemos ido poniendo de otros sectores. Aquí están los sectores en cambio que menos efectos han tenido o incluso han crecido, y la fotografía es la esperada. Si pasamos a la siguiente, podemos ver algún detalle más. Aquí ya para datos, para sectores con menos desagregación de sectores, creo que son 17 sectores, una fotografía donde tenemos una fotografía más agregada de cuál es el efecto sectorial y que puede también ser de utilidad a la hora de ver esta enorme heterogeneidad que se está produciendo en el impacto del coronavirus en el agregado que va desde el 2 de, tengo que decir, en todo caso estoy hablando desde el 12 de marzo siempre hasta el 30 de abril. Este es el efecto agregado por sectores. Y para terminar, simplemente dejar con ustedes algunos mensajes. El primero es, y creo que es muy importante, en abril se ha estabilizado el empleo, como lo muestran los datos de afiliación, donde se ha producido prácticamente una variación mínima. Si incluimos el 4 de mayo y el efecto estacional entre el 30 de abril, incluso un aumento de afiliación de unos 30.000 trabajadores. Es el punto más importante que nos debe llevar a la preocupación la concentración que se está produciendo en la parte que es de destrucción de empleo en los contratos temporales y en los jóvenes. Y ahí debe ser el foco hacia adelante en la reforma que tiene que abordarse en el ámbito laboral, claramente pendiente en este país desde hace muchos años. El impacto, como he dicho, del COVID está siendo muy heterogéneo por sectores.
Hemos visto incluso sectores en el mes de abril que se han visto afectados positivamente. Quiero llamar la atención, por ejemplo, la construcción. En la construcción se ha producido una creación de empleo ya significativa, que ha corregido, pues me parece que es en torno a 40.000 empleos nuevos de los 150.000, no, quizá no llegue tanto, sí, 40.000 empleos de los 150.000 que se destruyeron en el mes de marzo, ya se han recuperado 40.000. Es lógico, porque este es un primer ejemplo de lo que vamos a ver en otros sectores en los próximos meses, a medida que se va reabriendo la actividad. Hemos protegido al sector y ahora se va empezando a recuperar el empleo. En agricultura hemos tenido ha sido un sector no afectado, incluso con creación de empleo neto en estos 2 meses. Y finalmente, yo creo que para mí es el mensaje más importante, el conjunto de medidas que ha diseñado el Gobierno en 4 ámbitos principales: ERTES, autónomos, incapacidad laboral y medidas de liquidez, en el caso de la Seguridad Social a través de medidas vía moratorias y aplazamientos, y con carácter mucho más general y extenso todas las medidas que se han diseñado de ayudas a la liquidez desde el Ministerio de Economía y a través del ICO. Esto está permitiendo, es decir, que la economía aguante, que la economía pase por este periodo de hibernación aquellos sectores que están afectando, y que realmente hayamos protegido, como digo, a ese 30% de la población activa ocupada y casi el 35% de la población activa. Estamos por encima de los niveles equiparables europeos e igual, digamos, básicamente en parejo de los países de Europa donde esta tradición de protección está más arraigada, como son los países centroeuropeos, donde estamos llegando a niveles similares, en marcada diferencia con el comportamiento, digamos, con el patrón tan diferencial de desprotección en el mercado de trabajo que ha caracterizado crisis anteriores en España. Y yo con esto pues doy paso a lo que, muy bien, a lo que el señor Oliver diga. Comenzamos entonces con las preguntas. Hay un grupo nutrido de medios de comunicación que esperan poder formularle preguntas. Compañeros pertenecientes al Independiente, 65 y más, El Economista, El Español, Expansión, El Diario.es, Datadista, Libertad Digital, Servimedia, Reuters. También estamos pendientes de 5 Días, El País y quizás sí puede conectarse Onda Cero. Si les parece, comenzamos por El Independiente. Por favor, atención al sonido y también a poder decir vuestros nombres cuando formuléis la pregunta. El Independiente, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Olga Rodríguez del Independiente. Tengo 3 preguntas para el ministro. Intentaré ser breve. La primera es, se ha visto que tanto los temporales como los contratos temporales como los jóvenes son 2 de los colectivos más afectados por esta crisis. En la anterior se produjo un éxodo de trabajadores jóvenes al extranjero, que en este caso va a ser complicado. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar el empleo de los jóvenes? En segundo lugar, me gustaría preguntar acerca del ingreso mínimo vital. El ministro ya ha comentado que se va a aprobar en mayo y se empezará a pagar en junio. Me gustaría confirmar si a partir de junio se va a poder solicitar ese ingreso, si se va a hacer de forma automática, por así llamarlo, a los hogares que cumplan los requisitos. Y, por último, algún compañero publicaba que el Gobierno prepara una reforma de las pensiones. Me gustaría saber si el ministro tiene algún comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias, Olga. Yo creo que la primera pregunta, es decir, efectivamente hemos visto un impacto de nuevo muy alto en jóvenes, en la destrucción que se ha producido del empleo, pero la gran diferencia entre esta crisis y la crisis anterior es que aquella duró 5 años. Los jóvenes no se fueron inmediatamente de España, sino que cuando vieron cómo año tras año no se recuperaba el mercado de trabajo, en esas situaciones cuando buscaron, algunos de ellos, oportunidades de trabajo fuera de España. En esta ocasión yo creo que no va a ser así, es decir, no va a ser así con toda seguridad. Vamos a ver una crisis muy, muy intensa, porque no puede ser de otra forma ante las medidas que se han tomado, que han marcado desde el ámbito sanitario, pero es una medida mucho más concentrada en el tiempo. Desde luego, en ningún caso va a tener esos procesos dilatados de desánimo que se produjeron en otro caso, en la otra circunstancia, y por lo tanto, a medida que se vayan recuperando los sectores desde ya, porque estamos en los mínimos, yo creo que finales de abril son los mínimos de actividad, iremos viendo cómo se va recuperando la actividad progresivamente, en algunos sectores antes y en algunos sectores después. Pero eso es un cambio muy importante que hay que interiorizar cuando vemos un poco las dinámicas del mercado de trabajo que se van a materializar en los meses y en el futuro, en los horizontes más cercanos. La segunda, sobre el ingreso mínimo vital. Sí, nosotros, yo llevaré al Consejo de Ministros
una norma que va a definir un ingreso mínimo vital como un mínimo nacional y una prestación de la Seguridad Social. A partir del mismo momento en que entre en vigor, se podrá solicitar la prestación y estamos diseñando un sistema que llamaría yo multicanal para poder hacer la solicitud, para poder llegar a todos los más vulnerables. No solamente se utilizarán los canales que existen en la Seguridad Social, sino que estamos explorando canales adicionales a través de otras administraciones para ser lo más eficaz posible e iniciar efectivamente el pago de la prestación. Pues empezaremos ya, se podrá empezar ya el mes de junio, sí. Y la tercera pregunta, bueno, la reforma de las pensiones es, yo cuando digamos, la crisis nos ha cambiado, digamos, la agenda en términos, pero no en términos, yo creo, de medio plazo, sino en términos de corto plazo. Yo cuando llegué al Gobierno, mi prioridad, una de las prioridades del Ministerio era llegar a un acuerdo en el contexto del Pacto de Toledo e iniciar, digamos, un nuevo marco de referencia para las pensiones en España que le dieran una visión de sostenibilidad y estabilidad. Y en los términos en los que lo expresé y con un gran consenso, entiendo yo, por mi comparecencia en comisión, esto es algo que retomaremos en cuanto, digamos, la crisis nos permita cambiar nuestras prioridades. Es ahora el turno de 65 y más. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Pepe Montero, de 65 y más. Señor ministro, yo quería preguntarle un poco, insistir en la pregunta anterior de mi compañera del Independiente, porque es verdad que el discurso y todas las intenciones de su gobierno ha sido proteger las pensiones, intentar asegurar una subida de acuerdo al IPC real, proteger las mínimas y, claro, parece que esta crisis que se nos precipita hace muy difícil mantener esa intención. Entonces yo querría, si es posible, si disponen ahora mismo de esas previsiones, que nos pueda concretar un poquito más si de verdad existe un peligro de vuelta a congelación de pensiones, no subida de las mínimas, incluso se está hablando, quizá asustando, respecto a la posibilidad de que el déficit creciente haga posibles otras medidas más duras, de un corte más duro que golpea a nuestros pensionistas. Yo quisiera saber si es posible que concretara un poquito más o desmintiera un poquito más todos estos rumores y para tranquilizar a ese colectivo tan importante. Bueno, por supuesto que lo desminto rotundamente, no hay nada de todo esto. Es decir, y para esto es conveniente entender, digamos, la gran diferencia desde el punto de vista fiscal de esta crisis con crisis anteriores. En la crisis anterior, el nivel de deuda pública aumentó en 65 puntos. Desde un nivel relativamente bajo. En esta crisis, y yo creo que son las cifras no solamente que maneja el Gobierno y que están en el programa de estabilidad, sino las que se manejan por todos los organismos internacionales, estamos en una situación en la cual va a haber un salto de deuda pública, efectivamente, pero va a ser un salto muy concentrado en el tiempo. Es decir, no hay ninguna referencia que nos haga pensar que nadie esté dudando de la solvencia agregada de las finanzas públicas españolas. Si en la crisis anterior vimos una caída, yo recuerdo casi 9 notches, que se llaman 9 niveles en el rating de un país como España, los ratings de España siguen invariables, la prima de riesgo española sigue en niveles muy bajos, España se financia a tipos de interés por debajo del 1% a 10 años y se financia a tipos negativos a los plazos más cortos. Es decir, ni el mercado ni las agencias de rating están poniendo en ningún caso en cuestión la solvencia y la capacidad del Gobierno español. Exactamente igual que es decir, son los mismos niveles de tipos de interés prácticamente y los mismos niveles de rating que teníamos hace 4 meses. Exactamente, y esa es la forma de verlo. Esa es la forma de verlo. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista de la capacidad que va a tener el Gobierno de cumplir sus compromisos. Hay un salto de deuda, efectivamente, resultado de la crisis muy concentrado en el tiempo, que lo que va a retrasar es el proceso de consolidación fiscal y de ajuste a niveles de deuda mucho más sostenibles, que obviamente no se va a poder hacer en los calendarios que el Gobierno se haya comprometido en el programa 4 años que presentó en su momento. Pero se hará con un cierto decalaje en el tiempo. Esto es muy importante que lo entiendan todos. No hay ningún problema de sostenibilidad de deuda y todo lo que se esté comentando al respecto es simplemente, como hemos visto en algunos momentos, pues ganas de generar un ambiente de inquietud absolutamente intolerable, porque esa inquietud se está trasladando inaceptablemente a los pensionistas que no tienen ninguna capacidad
de recuperar rentas a través del mercado de trabajo. Yo esto ya lo he dicho en el pasado, porque es algo que hemos visto en el pasado y que me parece que es algo inaceptable, porque no responde a ninguna realidad y, desde luego, el compromiso del Gobierno con los pensionistas y con los niveles de pensiones y el mantenimiento de su poder adquisitivo sigue absolutamente intacto, y es que además se va a producir así. El economista pregunta ahora. Adelante. Sí, hola, buenas, ministro. Buenas tardes. Soy Gonzalo Díaz Velarde, El Economista. Le quería preguntar acerca bueno, la Seguridad Social ya ha hecho uso del préstamo que tiene previsto del Estado de 13.800 millones de euros para afrontar las pagas extra de los pensionistas, bueno, que suele utilizar para afrontar las pagas extra de los pensionistas en junio y en noviembre. Ya se ha hecho disposición de este préstamo. Y le quería preguntar, entiendo que por cuestiones para hacer frente a los gastos por la crisis del coronavirus, quería preguntarle si tienen previsto pedir otro préstamo a la Seguridad Social, de qué cuantía podría llegar a ser y cuándo podría producirse. Muchas gracias. Sí, no puedo dar la cifra, pero efectivamente habrá que pedir otro préstamo resultado de las caídas de cotizaciones que se va a producir en este año. Pero eso es parte de la subida de deuda pública a la que me he referido contestando a tu compañera en el pregunta anterior. Evidentemente que en este año y en una parte quizá del principio del año que viene vamos a pasar por esta situación que va a requerir una financiación con deuda pública. Yo creo que lo importante es mirar al conjunto de administraciones públicas. Las posiciones financieras y las modalidades entre el Estado y la Seguridad Social a veces dan un juego mediático, pero yo lo he explicado muchas veces, esto es pura contabilidad. Lo que importa es el consolidado entre la Administración Central y la Seguridad Social, y el cómo unos u otros, se financian en un momento determinado es un tema cambiable en el tiempo y probablemente muy discutible. Es decir, yo creo que este es un foco me da la sensación a mí de discusión y de especulación que no pone el foco en lo que realmente es importante. Sí. El Español, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ministro. Saludos, Miguel Ángel. Yo tenía un par de dudas, ministro, para empezar sobre alguna medida que se ha quedado en el tintero por la llegada del coronavirus. Hace unas semanas ustedes tenían previsto subir las bases máximas de cotización. Quería preguntarles si esta medida, una vez pase lo peor de la crisis, se va a mantener. También quería consultarle, en el marco del ingreso mínimo vital, dado que no se ha incluido en el plan de estabilidad, no sabemos todavía cuál es la previsión de gasto o de inversión en esta prestación. Queríamos saber si ya ha avanzado lo suficiente como para poder decirnos cuándo se va a invertir en ella. Y finalmente tenía una consulta respecto a uno de los datos que ha aportado. Ha comentado que hasta ahora se habían invertido en las prestaciones de desempleo, creo que unos 6.500 millones en materia de ERTE, de empleados protegidos por ERTE. Según el plan de estabilidad, lo que se va a gastar en total son unos 17.900 millones en este tipo de prestaciones de desempleo por ERTE. Quería consultarle, en tal caso entonces, ¿cuántos meses de cobertura de ERTE tienen asegurados estos desempleados? Muchas gracias. Bien, Eduardo, me has planteado tres cuestiones respecto a las bases máximas. Es algo que en este momento no es en ningún caso una prioridad del Ministerio, y, lógicamente, lo que estamos haciendo son medidas que van en la dirección contraria de inyección de liquidez a las empresas. Pues en su momento, cuando lleguemos a una situación de normalidad, consideraremos qué hay que hacer en ese frente, pero desde luego no está en nuestra agenda más inmediata en ningún caso. Respecto al ingreso mínimo vital, yo creo que ya estamos en condiciones. En las últimas semanas hemos estado cruzando datos que teníamos de encuestas con datos procedentes ya directamente de las rentas de los potenciales beneficiarios, y ya podemos dar alguna cifra más prudentemente tentativa de que probablemente el esfuerzo que vamos a hacer ahí, cuando la prestación esté plena en un año completo, estará en torno a los 3.000 millones de euros, calculamos nosotros. Y en tercer lugar, yo creo que es que no, cuando yo estaba hablando de 6.500 millones me refería a al coste fiscal, o la transferencia de rentas en el ámbito de la seguridad social. No estaba agregando las ayudas más importantes que se producen como resultado de la prestación, que se da a los trabajadores que están en una situación de ERTES, por ejemplo. Esa prestación es más importante, dobla prácticamente por cada trabajador la que hacemos nosotros en términos de exoneraciones de cuotas a la seguridad social. En cualquier caso, hay una segunda diferencia entre esta cifra y la que tú has planteado desde el programa de estabilidad, que tiene que ver, que yo me estaba refiriendo al esfuerzo realizado en el mes
desde el 12 de marzo hasta el final de mayo, la estimación que tenemos en este momento de lo que vamos a hacer. Es verdad que después habrá esfuerzos adicionales que tendrán que ver con el decalaje que vamos a hacer de esa prestación. Esa es una primera diferencia. La otra tiene que ver que yo me estaba refiriendo exclusivamente al ámbito de la seguridad social. Pregunta ahora Expansión. Adelante, Expansión. Buenas tardes, ministro. Soy Miguel Valverde, del diario Expansión. Yo quería preguntarle una cosa, es que no lo he visto en el plan de seguridad. Quería saber si usted puede decirnos a cuánto va a aumentar el déficit, cuál va a ser el déficit de la seguridad social en estos momentos con el esfuerzo que está realizando para luchar contra los efectos económicos del coronavirus en todas las materias que a usted le compete. Y luego una duda que me ha salido de los datos que ha dado usted. Entiendo que hay unos 8,4 millones, 8 millones de personas protegidas de alguna manera por el esfuerzo que está haciendo la Seguridad Social, y el conjunto de las prestaciones por desempleo, entre desempleados, autónomos y me falta uno, pero bueno. Y los ERTE, perdóneme, y los ERTE. Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta aquí? Esta segunda pregunta, ¿cuál es? Es que no he entendido. La segunda pregunta es, ¿cuántas personas tiene usted controladas de alguna manera que entre los ERTE, las prestaciones que reciben los autónomos y los desempleados tiene usted protegidos? Porque creo que ha dicho usted el 35% o el 30% de la población activa, unos 8,4, unos 8 millones de personas. Quería ver si podía usted concretar un poco esto. Sí, eso está en una transparencia. Hay 3 millones, casi 3 millones y medio por ERTES, 1.400.000 por autónomos y el resto son aquellos que están protegidos por el desempleo en sus distintas modalidades. Y eso lleva a la cifra agregada que estamos hablando. Y respecto al déficit de la seguridad social, va a depender, yo creo que el desglose que se va a producir, que se va a registrar entre los 4 subsectores que subyacen al déficit del conjunto de administraciones públicas está por determinar, porque va a depender de las modalidades internas de financiación entre la Administración Central y la Seguridad Social, cosa que todavía no tenemos la capacidad de precisar concretamente. Ahora es el turno del diario.es. Adelante. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Laura Olías, del diario.es. Le quería preguntar, he visto en la diapositiva que aparecían 750 millones que creo que ponían en materia de liquidez. No sé si los podría desglosar un poco más a qué se refieren. No sé si solo son cuotas, si también es en tema de moratorias, si podía explicarnos y a qué periodo corresponde. También le quería preguntar sobre el ingreso mínimo vital. ¿Tienen previsto aprobarlo en la segunda quincena de mayo? Quería ver si tienen previsión ya de si va a ser en la tercera o en la cuarta semana. Y también preguntarle respecto, el otro día la COE comentó que no consideraba que fuera el momento adecuado para aprobar este tipo de medida de manera permanente, que fuera permanente, apoyaban solo que fuera temporal. Le quería pedir una valoración. Y por último, si se está planteando o se puede reabrir el debate de la prestación para trabajadores que tengan que cuidar y tengan problemas de conciliación, aquellas personas que se reducen la jornada, por ejemplo. Gracias. Respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con los 750 millones, es la estimación mejor que tenemos en este momento de las inyecciones de liquidez en abril y mayo, fundamentalmente ya en mayo, porque en abril ha habido muy pocos aplazamientos y ya ha empezado a haber aplazamientos a medida que avanzaba el mes de abril y ya los va a haber más en mayo. Va a depender en cómo se distribuya entre moratoria y aplazamiento, que son 2 instrumentos alternativos, ¿no? Es nuestra mejor estimación en este momento de la inyección de liquidez que vamos a producir en las empresas como resultado de esta posibilidad que tienen las empresas de solicitar aplazamientos o moratorias a la Seguridad Social. Ese es el dato que estaba dando. Respecto al ingreso mínimo vital, todavía no sabemos en la segunda quincena, no puedo precisar exactamente cuándo se va a registrar, cuándo vamos a tener la norma
en Consejo de Ministros. Y respecto a la discusión sobre si el ingreso mínimo vital tiene que ser temporal o permanente, yo simplemente hago referencia a las abrumadoras recomendaciones que recibe España de todos los organismos internacionales de todo tipo. Es decir, que nos están insistiendo en que España es uno de los países de Europa y, desde luego, de los países de la OCDE que tiene un mayor problema de pobreza severa, de pobreza extrema, una distribución de la renta una peor distribución de la renta, sobre todo en lo que se refiere a las rentas más bajas, y la necesidad de introducir una red permanente de corrección de ese problema. Y tenemos, el Consejo Europeo ha recomendado al Gobierno de España ya en varias ocasiones que ponga en marcha esa red de seguridad lo antes posible. Es decir, más allá de que era un compromiso importante de este Gobierno, es que hay un consenso internacional altísimo de que esta es una deficiencia que existe en España, porque España tiene unas políticas públicas muy poco redistributivas. Muy poco redistributivas. Esto no es algo opinable, es un hecho incuestionable. España es uno de los países de Europa donde las políticas públicas tienen un efecto redistributivo más bajo. Y esto hay que corregirlo claramente, hay que corregirlo. Entonces, no entiendo, por lo tanto, que se hagan apelaciones a que esto tenga que ser temporal cuando es un problema realmente estructural. Turno ahora para Datadista. Buenas tardes, ministro. Ana Tudela, de Datadista. Yo tenía dos preguntas sobre cifras que ya ha comentado. Ha hablado de un impacto por transferencia de rentas de 6.500 millones de euros hasta finales de mayo. Se está hablando, además, de prorrogar el estado de alarma, lo importante que es para mantener precisamente ese tipo de medidas que están detrás de ese impacto, o por lo menos parte. ¿Cuánto más tiempo después de mayo puede la Seguridad Social soportar semejante impacto? ¿Hasta qué plazo considera que lo podría aguantar? Y lo segundo es una duda por desconocimiento. Habla usted de que habrá que volver a pedir un préstamo, digamos, al Estado, porque ya se han consumido esos 13.000 millones que comentaba el compañero del economista, pero esos 13.000 millones vienen de unos presupuestos prorrogados. Entonces, ¿es posible hacerlo con esos presupuestos prorrogados? No sé exactamente metodológicamente cómo se hace. Muchas gracias. Sí, sobre la primera pregunta que hace. Estamos en este momento, de hecho, discutiendo estos días con los agentes sociales los perfiles en los cuales vamos a transitar de una situación, perdón, que estaba mirándola, es decir, miro a la cámara. Es decir, estamos en este momento, justamente estos días, discutiendo con los agentes sociales cómo vamos a transitar de una situación en la cual tenemos unos ERTEs en los cuales hemos protegido este volumen tan elevado de empresas y sobre todo de trabajadores, a una situación que vaya compasando la recuperación de la actividad con patrones sectoriales diferenciados. En los cálculos que nosotros hemos hecho y que están implícitos en el programa de estabilidad, pues existen cantidades adicionales que, cuando esto lo podamos anunciar, pues se conocerá con todo detalle. Yo en este momento no puedo dar los detalles, pero fiscalmente es asumible y está dentro de las cifras agregadas del déficit público que se han publicado y de aumento de la deuda pública. Y respecto a la otra pregunta que tenía que ver con, si me ha pasado, era la pregunta sobre los presupuestos aprobados. Sí, bueno, sí que hay mecanismos, por supuesto, distintos. Claro que hay mecanismos y ya se ha hecho en el pasado, de hecho, sí. Adelante. Hola, buenas, ¿qué tal, ministro? Beatriz García, de Libertad Digital. Yo quería saber, tengo la duda de esos 3,4 millones de afectados por ERTE, ¿cuántos de ellos han cobrado ya y cuántos faltan por cobrar la prestación? Porque ayer se produjo el segundo pago y, bueno, había bastantes testimonios, gente en redes sociales que se quejaba de que todavía no había cobrado. No sé quién tiene la culpa de esto, si es la saturación del SEPE, si es que las empresas no están haciendo bien los trámites, qué es lo que está pasando y si el Gobierno va a poner remedio a gente que afirma que todavía no han cobrado desde marzo, que llevan sin trabajar. Y luego hay una cuenta que me gustaría que me aclara porque aquí tampoco me sale. Si tenemos 3,4 millones de afectados por el 3,8 millones de desempleados, el Gobierno dice que hay 5,2 millones de personas que todavía no sé si no están cobrando nada
o en qué situación están estos colectivos. Y una última cosa, también me gustaría saber, bueno, hoy ha sido la polémica del día, la ocupación o el permiso del Gobierno a los ocupas para empadronarse y cobrar el ingreso mínimo vital. No sé qué hay de cierto en esto, si el Gobierno está contemplando incluir en la renta mínima en el ingreso mínimo vital. Estamos teniendo ahí una dificultad con el sonido de Libertad Digital. Pero vamos, yo creo que... La segunda pregunta, ¿la ha comprendido, ministro? ¿O le pedimos que la repita? A ver si podemos conseguir un sonido mejor. ¿Lo intentamos otra vez, compañera, Libertad Digital? Buenas. No sé en dónde me he quedado en la segunda. La segunda... En esa cuenta, ¿no? Si la puedes repetir entera, pues mejor. De los 3,4 millones de afectados que hay en ERTE, hay 3,8 millones, hoy ha salido el dato, parados en España. Y el Gobierno también ha publicado otro dato, que son 5,2 millones de prestaciones. O sea, quería saber ese desfase de los más de 7 millones entre los ERTE y los parados y estos 5,2 millones de prestaciones, si hay gente que no está cobrando nada o bueno, me salen 2 millones de personas que no estarían cobrando nada. Imagino que son parados, que no les corresponde paro y que por eso no están cobrando la prestación. Pero me gustaría que si lo pudiese aclarar. Y luego, una última cosa, le quería comentar, bueno, la polémica de hoy ha sido la posible permiso del Gobierno para que los ocupas, lo han sacado varios compañeros, se puedan empadronar y así cobrar el ingreso mínimo vital. No sé cuánto de cierto hay de esto o qué nos podría aclarar al respecto, si para el ingreso mínimo vital se van a tener en cuenta a colectivos como los ocupas para incluirles en esas prestaciones. Respecto a casi directamente a la última pregunta, no hay nada de cierto, es parte de estas noticias que circulan sin ninguna base y que no responden en absoluto a nada que esté planteado en la norma que está preparándose y que va a salir. Respecto a los números de la protección, o sea, yo ahora lo que tengo en la cabeza, y habría que precisarlo, pero es así, aproximadamente antes de empezar la crisis había unos 3 millones de parados, quizá alguno más en España, y de esos 3 millones, 2/3, unos 2 millones, tenían prestación por desempleo. Luego había 1 millón de personas apuntadas al paro, digamos, que estaban registradas en las oficinas de empleo, que no tenían prestación, por distintas razones. Yo creo que esa es la parte que sigue sin protegerse. Es decir, todos los demás que se han visto afectados por la crisis, ya sea porque han sido despedidos y aunque no tuvieran el periodo suficiente de cotización, se les está pagando la prestación de desempleo. Aquellos de los 2 millones que estaban previamente registrados y que se les ha podido acabar la prestación y se han encontrado con un mercado de trabajo cerrado, también se les ha extendido la prestación. Y después, pues todos los que están en ERTES y todos los autónomos que tienen prestación extraordinaria. Esa es la suma que sale. Seguimos básicamente con alguna pequeña diferencia de algún colectivo, algún caso que efectivamente se puede haber escapado, no muy importante. Básicamente la fotografía agregada es que seguimos con el nivel, digamos, de protección, con el número de trabajadores desempleados sin derecho a desempleo que había previamente a la crisis. Yo creo que ese es el mensaje fundamental que debe quedarse a todos. Ha formulado 3 preguntas la compañera. Pues la primera, ¿cuál era? Perdona, que me lía con... Había una pregunta sobre 3 millones. Sí, perdóname. 3,4 millones por ERTE, ¿cuántos han cobrado ya la prestación? Sí, esta es muy importante. Han cobrado, y esta es una información del Ministerio de Trabajo que ha proporcionado hoy, de hecho la ministra de Trabajo lo ha dicho en el Senado hace unos minutos, estaba yo presente, es decir, de los 3.300.000 han cobrado ya la prestación, al día de hoy 3 millones. Hay 300.000 que van a cobrar en los próximos días. De hecho, se ha habilitado un sistema de pago diario para que aquellos 300.000 que todavía no han cobrado lo cobren en los próximos días, de tal forma que todos lo hayan cobrado ya. Servimedia, adelante. Sí, hola, ministro. Soy Maite Muñoz, de la agencia Servimedia. Quería ahondar en la pregunta de un compañero y quería saber si nos puede confirmar que el déficit de la Seguridad Social este año va a ser superior al del año anterior. También quería saber si tienen estimación
de en qué mes se podría registrar incremento de la afiliación media. En cuanto al autónomo, quería saber si el Gobierno está estudiando la posibilidad de alargar la prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos autónomos que tarden más en reincorporarse a la actividad. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, tenía un par de cuestiones. Los sindicatos siguen insistiendo en su iniciativa legislativa popular de una renta básica y consideran que es compatible con el ingreso mínimo vital. Quería saber cuál es su opinión. Y otra pregunta sobre el ingreso mínimo vital relacionada con el sector de la discapacidad. No sé si contemplan medidas específicas para aquellas personas que tienen discapacidad intelectual para que no queden fuera del ingreso mínimo vital, porque son personas que tienen más dificultades para acceder a prestaciones públicas, también tienen condiciones laborales de los contratos que son peores. Gracias. Sí, respecto al déficit de la seguridad social, evidentemente va a aumentar este año respecto al 1,3 del año 2019, pero como he dicho, eso es, la cifra concreta todavía no podemos establecerla porque depende de distintos ajustes entre subsectores. Respecto a los autónomos, sí, estamos contemplando, igual que en el caso de los ERTES, un faseado de la prestación actual. Y respecto al caso el concepto de renta básica es un concepto, no sé si renta universal, renta básica, es un concepto distinto. Es un concepto distinto que normalmente llevaría a una reconsideración de todo lo que es el estado del bienestar, que ningún país ha abordado y que sería extremadamente complejo. Aquí el ingreso mínimo vital es una medida de complemento de rentas. Aquellos que tienen las rentas más bajas, los más marginados, los más vulnerables, se les complementa la renta hasta un nivel de renta y, por lo tanto, es la medida que está estudiado, y nosotros lo hemos estudiado, tiene mayor efectos desde el punto de vista de la erradicación de la pobreza, sobre todo cuando nos focalizamos en hogares. Es una medida dirigida a hogares, no a personas, dirigida a hogares, y sobre todo cuando nos focalizamos por la tipología del hogar, teniendo en cuenta aquellos hogares con niños a cargo y los monoparentales. Esto es lo que es un concepto de ingreso mínimo vital, que es el que estamos desarrollando. Y efectivamente, los discapacitados en sus distintas dimensiones tienen protecciones ya de la Seguridad Social y protecciones en el impuesto sobre la renta. Estamos viendo cómo encajarlas efectivamente en el ingreso mínimo vital. Sí. Reuter pregunta ahora. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Belén Carreño de Reuters, pero con su permiso primero le voy a hacer un par de preguntas de mi compañero Manolo Gómez del País, que no le está funcionando el micro y me las ha remitido a mí para que se las haga. La primera pregunta que le hace Manolo es, acaba de decir en el Senado que en junio espera que los beneficiarios del ingreso mínimo vital ya puedan percibir ayudas. ¿Sabe qué cuantías van a recibir cada uno de los beneficiarios? Y la siguiente pregunta, comenta que hay un análisis de rama de actividad que nos ha mostrado usted en una de las diapositivas que se va a tener en cuenta a la hora de decidir las exoneraciones a la Seguridad Social durante la desescalada, o las exoneraciones van a ser lineales para todos los sectores y solo se tendrá en cuenta el tamaño de las empresas. Y luego mi pregunta, como usted es especialista en pronósticos, le quería preguntar por uno. Si usted, cuando cree que se va a crear empleo neto, si incluso podría ser tan pronto como mayo, y de paso si nos puede comentar un poco cómo han ido estos primeros 5 días del mes de mayo, porque entiendo que en realidad, aunque se vaya incorporando gente de los ERTES, al no ser en realidad desempleados ni haber destruido cotizaciones, no se va a percibir como un aumento del empleo neto. Así que si nos puede adelantar un poco en qué momento del año cree que podremos ver esa recuperación. Muchas gracias. Sí, pues hay 3 preguntas. Empiezo casi por la última de Belén, que en parte además vincula con una pregunta anterior sobre cuándo iba a empezar empleo, en qué mes. Pues yo tengo la sensación de que los mínimos en actividad y, por lo tanto, los mínimos en empleo se han producido a finales de abril. Si miramos los datos de mayo, tenemos un día, el día 4, pero que refleja los primeros días de mayo, en esos días se han creado 85.000 empleos. También hemos visto como los ERTES han visto reducir, a partir del 4 de mayo respecto al último día de abril, se ha reducido el nivel de protección del ERTES en 30.000 trabajadores.
Cuando uno mira la destrucción de empleo que se ha producido desde el 12 de marzo a finales de abril, ha habido una concentración importante, por ejemplo, en el sector de la construcción, con unos 150.000, estoy hablando de memoria, empleos destruidos. Ya hemos visto, y más aún lo hemos visto ya en los primeros días de mayo, que ese sector de la construcción es un sector que tiene que ir recuperando niveles de actividad hasta la normalidad progresivamente. Luego ahí tenemos todavía casi más de 100.000 empleos que deberíamos progresivamente ir viendo recuperarse a la actividad. En hostelería, por ejemplo, donde la destrucción de empleo también ha sido muy intensa, incluso superior en términos absolutos a la construcción, estamos ya viendo alguna recuperación, y en algunas provincias concretamente, de transformaciones que se están haciendo de la forma en la que se prestan los servicios, probablemente a domicilio, pero estamos hablando de 20 o 30.000. Luego, de esa destrucción de empleo, de caída de afiliación, que llegó a ser de 900.000 aproximadamente, ya los últimos datos nos inducen a pensar que en algunos sectores, que son los que empiezan a encontrar vías de recuperación y por las nuevas medidas que se han ido adoptando en el último decreto de alarma, pues van recuperando. Lo lógico es que lo vayamos viendo en más sectores y al mismo tiempo veremos también que en los ERTEs pues, veamos una activación. En esa activación de los ERTEs, efectivamente, vamos a tener que tener un patrón, en su caso, digamos, asociado a la posición de partida que estamos viendo desde el punto de vista sectorial. Eso va a ser así. Y estamos en este momento, no quiero adelantar nada, estamos en este momento discutiendo con los agentes sociales algunas características de cómo va a ser ese patrón, digamos, de reversión de las exoneraciones progresiva en los próximos meses. Yo creo que cuando este tema esté sustanciado será el momento de comentarlo. No sé si queda alguna pregunta de algún otro medio que todavía no lo haya formulado, porque hemos llegado un poco al final de la lista de los que querían participar. Por tanto, de no ser así, pues agradecemos a todos ellos su participación en esta rueda de prensa y al ministro José Luis Escrivá su comparecencia. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro. Gracias.